Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre del Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, dando la gracia y la docilidad de saber practicar, sostener y aprender lo que tiene que decirnos nuestra Madre la Iglesia. Todo esto te lo pedimos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar. Recordemos que estamos en Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, capítulo 1, artículo 20. El ateísmo sistemático. Artículo 20. Con frecuencia, el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando ahora otras causas, lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman con la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin de todo, o por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido del poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina. Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la libertad del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo en la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque al orientar el espíritu humano hacia una virtud futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de precisión que tienen a su alcance el poder público. Actitud de la Iglesia ante el ateísmo. Artículo 21. La Iglesia, fiel a Dios y fiel a los hombres, no puede dejar de reprobar con dolor, pero con firmeza, como hasta ahora ha reprobado, esas perniciosas doctrinas y conductas que son contrarias a la razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre de su innata grandeza. Quiere, sin embargo, conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la mente del hombre ateo, consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo y movida por el amor que siente a todos los hombres. La Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben de ser objeto de serio y más profundo examen. La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad. Y sobre todo, el hombre es llamado como hijo de la unión con Dios y la participación de su felicidad. Enseña además la Iglesia que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio.
Cuando por el contrario falta ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas. Es lo que hoy con frecuencia sucede. Y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación. Por eso es que tanta gente se suicida el día de hoy, porque le han perdido el sentido al dolor, a la muerte, a la vida. Revienta a la gente. Todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad. Nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede huir del todo al interrogante referido. A este problema solo Dios da respuesta plena y totalmente cierta. Dios que llama al hombre a pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad. Por eso se dice que el vacío del hombre es del tamaño de Dios. El remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros. A la Iglesia toca ser presente y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer Numerosos mártires dieron y dan preclaro testimonio de la fe, la cual debe manifestar su fecundidad imbuyendo toda la vida, incluso la profana, de los creyentes e impulsándolos a la justicia y al amor, sobre todo respecto del necesitado. Mucho contribuye finalmente a esta afirmación de la presencia de Dios, el amor fraterno de los fieles, que con espíritu unánime colaboran en la fe del Evangelio, Filipenses 1:27, y se alzan como signo de unidad. La Iglesia, aunque rechaza en forma absoluta el ateísmo, reconoce sinceramente que todos los hombres, creyentes y no creyentes, deben colaborar en la edificación de este mundo, en el que viven en común. Esto no puede hacerse sin un prudente y sincero diálogo. Lamenta pues la Iglesia la discriminación entre creyentes y no creyentes que algunas autoridades políticas, negando el derecho fundamental de la persona humana, establecen injustamente. Pide para los creyentes libertad activa para que puedan levantar en este mundo también un templo a Dios. E invita cortésmente a los ateos a que consideren sin prejuicios el Evangelio de Cristo. Eso es lo que el cristiano debe hacer: invitar, ofrecer, proponer, pero jamás obligar. Por eso a los hermanos separados los amamos con rigor, con firmeza, así como dice aquí, pero también con dolor. Les decimos lo equivocados que están, pero no para condenarlos, no para juzgarlos, no para mandarlos al infierno. No, esa no es la intención. Y si yo alguna vez así lo he presentado, les pido perdón. Esa nunca ha sido mi intención. El hablar a veces fuerte y duro contra el protestantismo no es porque les odie y les tenga coraje, no, sino porque les amo. Y quisiera como sacudir esa conciencia que despierten de lo que están, para que vuelvan al Evangelio verdadero y al Cristo verdadero y a la iglesia que Cristo fundó. Si tú no puedes encontrar a Cristo en la iglesia que Él mismo fundó, nunca lo encontrarás en esas sectas autorreligiosas o pseudoreligiosas. La iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus destinos más altos. Su mensaje, lejos de empequeñecer al hombre, difunde la luz y la vida y la libertad para el progreso humano. Miren, mis hermanos, el Evangelio, más que desesperanzarte, le da esperanza a la vida.
Por eso yo he dicho que un cristiano auténtico, yo estoy hablando estos peligüeyes, no, yo estoy hablando de un cristiano de verdad. Y cuando digo cristiano, cristiano le pertenece a la Iglesia Católica. Que lo hayan querido robar los protestantes es otra cosa, pero los cristianos somos nosotros. Cuando un cristiano de verdad es cristiano, no conoce la depresión, no conoce las fobias, no conoce las ansiedades. Eso no lo conoce un cristiano de verdad. Por varias razones, pero la más simple. Porque nunca te vas a sentir encerrado cuando Dios te da libertad. Nunca te vas a sentir solo cuando tienes a Dios. Y nunca te dominará un pavor a la muerte cuando tienes esperanza de la vida. Si yo sufro de ese tipo de cosas, entonces necesito analizar mi fe y mi cristianismo que digo tener. Si yo creo que Dios ha vencido la muerte, es el Todopoderoso, el Todo Creador, es mi Padre, me ama y está conmigo, entonces ¿por qué tengo fobias? ¿Por qué tengo ansiedades? ¿Por qué tengo insomnio? ¿Por qué tengo ataques de pánico? O X cosa que pueda tener. Si yo sufro de esas cosas, entonces la fe que digo tener no es la auténtica. Algo está mal. Algo está desordenado en mi psicosis, en mi psiquis, creo que se dice. O sea, en mi mente algo está desequilibrado. En mi alma, en mi espíritu. Y en mi mente no me refiero a que estamos locos o lo que sea. No. Me refiero en mi entendimiento de la fe cristiana. Algo está mal. No estoy viviendo mi fe auténtica. Porque un cristiano de verdad no sabe lo que son esas cosas. Lo único que puede llenar el corazón del hombre es aquello que nos hiciste. Es aquello que nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón, miren nomás, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso lo dice San Agustín de Hipona. Nos hiciste, Señor, para ti. Dios nos hizo para Él. Y el corazón estará inquieto hasta que no descanse en Dios. Por eso les digo que si yo sufro de ansiedades, pánicos, fobias, ¿qué les decía? Todo eso que acabo de decir. Si esas cosas me pasan, algo está mal en mi fe. No estoy viviendo una fe auténtica. Cristo, el hombre nuevo, artículo 22. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir. Romanos 5:14. Es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre del propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas se encuentren en Cristo, su fuente y su corona, el que es imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15, 2 Corintios 4:4. Es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4:15. Cordero inocente con la entrega libérrima de su sangre, nos mereció la vida. En él Dios nos reconcilió consigo y con nosotros. 2 Corintios 5:18 al 19, Colosenses 1:20 al 22. Y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado.
Por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el apóstol: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso nunca podemos sentirnos solos los cristianos. Gálatas 2:20. Padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos. Cristo no se dejó vencer por miedos, fobias, ansiedades, depresiones y todas esas cosas. No. Él nos dio el ejemplo a seguir sus pasos, a soportar en la lucha, en la prueba, en lo difícil, en lo que no podemos continuar. Él nos dio el ejemplo. Primera de Pedro 2:21, Mateo 16:24, Lucas 14:27. Y además abrió el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido. Por eso un católico verdadero, un cristiano verdadero, no le tiene miedo a la muerte. El instinto natural que preserva la vida siente esa inquietud de la muerte, pero miedo a pensar que yo un día voy a morir y, por ejemplo, decirle a mi esposa: mira, yo sé que un día voy a morir, yo quiero que esto y que esto y que esto. O que alguien te diga: te voy a matar y ay, ya no voy a dormir porque me amenazan de muerte. No. La vida está en Cristo y el día que la tengamos que entregar, con amor la entregamos. Claro, con ese instinto de sobrevivencia del hombre, pues siente inquietud, pero jamás que nos domine. El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8:29, Colosenses 3:10 al 14. Recibe las primicias del Espíritu, Romanos 8:23, las cuales le capacitan para cumplir la ley nueva del amor, Romanos 8:1 al 11. Por medio de este Espíritu, que es prenda de la herencia, Efesios 1:14, se restaura internamente todo el hombre hasta que llegue la redención del cuerpo, Romanos 8:23. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por virtud de su espíritu que habita en ustedes. Entonces, ¿cuál es el miedo a la muerte? Romanos 8:11, segunda de Corintios 4:14. Urgen al cristiano la necesidad y el deber de luchar con muchas tribulaciones contra el demonio e incluso de padecer la muerte. Pero asociado al misterio pascual configurado con la muerte de Cristo, llevará corroborado por la esperanza y la resurrección. Miren nomás qué hermoso nos está hablando el Concilio Vaticano II. Para los tradicionalistas que tanto lo condenan, no. Filipenses 3:10, Romanos 8:17. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad. Pero esto no lo vemos fuera del cristianismo. Muy raro, son casos muy excepcionales como Gandhi, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. La única vocación suprema que tenemos es la divina. No es hacer dinero, no es prosperar, no es viajar, no es ser felices. No, es la vida divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. Todos son, miren, ofrece la posibilidad. O sea, somos invitados, pero depende de nosotros si lo aceptamos. Este es el gran misterio del hombre que la revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte. Hay gente que ya no sabe sufrir. Le duele una uña y se toma una pastilla. Le duele la cabeza, se toma una pastilla. Le duele la espalda, se toma una pastilla. Le duele un dedo, se toma la pastilla. Le duele un párpado, se toma la pastilla. Le duele un pelo y se toma la pastilla. No, hemos perdido el sentido del dolor. Y ahora hemos perdido el sentido de que tiene purificación el dolor en nosotros. Claro, si alguien está enfermo de algo crónico y necesita, bueno, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de que para cualquier dolorcito, pum, una pastilla. Cualquier dolorcito, pum, una pastilla. No, entendamos el sentido del dolor. O tantito sufrimos y queremos renegar de Dios. No, tiene sentido el dolor. Tiene un propósito en nosotros el dolor. Cristo resucitó con su muerte, destruyó la muerte y nos dio la vida para que hijos en el Hijo
Clamemos en el Espíritu Santo, Abba Padre. Romanos 8:15, Gálatas 4:6 y Juan 1:22 y Juan 3:1 al 2. Pues bien, mis hermanos, yo sé que me pasé, estaba largo el artículo. Con esto terminamos el día de hoy. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.